el manejo de la ansiedad a través de técnicas de meditación y psicocorporales, acompañada de Marta Carvajal. Bueno, Marta, hablamos un poquito antes de que se cortara sobre el por qué, vamos a decir, las personas expresan tanto hoy día que tienen ansiedad, ¿no? Sin embargo, algo de lo que tú decías, la ansiedad es una emoción natural, es una señal natural de alarma y que nos prepara incluso frente a una situación en la que consideramos que tiene ciertos niveles de riesgo, y esa es la emocionalidad coherente que debe tener un momento en donde uno tiene que enfrentar alguna situación de peligro o de cierta exigencia, ¿no? La idea es que las personas aprendan a gestionar desde ese momento bien la ansiedad y que eso no escale a una intensidad de un trastorno de ansiedad posteriormente, ¿no? Ahora fíjate, muchas de las cosas que se quejan las personas, porque la ansiedad tiene dos grupos de síntomas, ¿no? Unos síntomas muy psicológicos, que son lo que tú estás diciendo, lo que es el miedo, la preocupación, esos pensamientos catastróficos, el temor, pero también va acompañado de muchos síntomas físicos, corporales, ¿no? Como la palpitación, es decir, la taquicardia, sudoración, falta de oxígeno, o sea, la gente no puede respirar, una presión en el pecho. Y esto es lo que a la gente le asusta mucho más, ¿no? Esa sensación en el cuerpo. Entonces, bueno, en esto tú eres la experta. En el sentido de cómo ayudar a las personas a canalizar desde las primeras señales del cuerpo el manejo, que primero que están entrando en un estado de ansiedad y segundo, el manejo y la gestión de esa ansiedad desde el mismo cuerpo, ¿no? Claro, involucrando obviamente el pensamiento y las emociones, pero teniendo el cuerpo como el mediador de la posibilidad del manejo de la ansiedad. Entonces, bueno, aquí comienzas tú, no sé cuál ha sido tu experiencia, a ver, qué me cuentas al respecto. Sí, te voy a comentar un poco los aspectos que yo he notado que son abordables a través tanto de las técnicas psicocorporales como de la meditación. ¿En qué consiste el abordaje realmente del tema de la ansiedad y de las emociones, cada una en particular, pero en específico la ansiedad? Lo primero que se hace con las técnicas psicocorporales en relación a la ansiedad es un entrenamiento para reconocer nuestra ansiedad, tal como tú lo mencionabas. Ser capaces de reconocer los síntomas físicos que ésta presenta antes de que se desarrolle en algo mucho más intenso, reconocer cómo te comportas tú frente a la ansiedad. ¿Qué haces tú frente a la ansiedad? Es decir, tú, por ejemplo, te vuelves disperso cuando tienes ansiedad, te paralizas cuando tienes ansiedad, te desanimas cuando tienes ansiedad, te aceleras. Ya voy a explicar por qué es importante este reconocimiento, ¿no? Otro aspecto es cuáles son los síntomas mentales que yo tengo acerca de la ansiedad, es decir, cómo están mis procesos de pensamiento cuando yo estoy empezando a tener ansiedad. ¿Dónde está ubicado mi pensamiento? ¿Está en el pasado? ¿Está en el futuro? Tengo muchos pensamientos y no logro, digamos, centrarme en ninguna cosa específica. Los pensamientos que tengo, ¿de qué tipo son? Son catastróficos, por ejemplo, de anticipación de fantasías terribles acerca de mi salud o de mis seres queridos, etcétera, ¿no? Exacto. Otro aspecto importante es mirar o poder reconocer qué tanto estoy yo aceptando o luchando contra la ansiedad. Es decir, qué cosas hago para no estar sintiendo lo que estoy sintiendo. Así es. Y ya voy a explicar por qué esto es importante. Y otro aspecto es ver el contexto en el que a mí me da ansiedad. Cuando digo el contexto es desde el contexto físico hasta el contexto circunstancial. Por ejemplo, a mí me produce ansiedad estar en ambientes abiertos, con mucha gente, con mucho calor, por ejemplo. O pasar más de 3 horas con una persona que hable mucho. Yo puedo amar a la persona y me puede gustar de lo que está hablando, pero si son más de 3 horas, a mí me produce ansiedad, ¿ok? Entonces, ¿por qué es importante este reconocimiento detallado en primera instancia, tanto cuando estoy meditando como cuando estoy trabajando las técnicas psicocorporales? Porque es una manera en primera instancia de amigarme con mi ansiedad. Conocer algo es acercarme a, es familiarizarme con, y de hecho la meditación lo que significa es familiarizarse con. Entonces, ¿qué hacemos con la meditación y con las técnicas psicocorporales en primera instancia? Que en la técnica psicocorporal se llama sensibilización
y en la meditación se llama familiarización. Sí, No es es como otra no cosa tenerle que, miedo, no tenerle miedo exacto, a la expresión de la misma emoción. es Sí. reconocer Ujú, la información porque, ujú, uno, porque conocer me acerca en primera instancia, en segunda instancia me permite prever lo que sucede con la ansiedad, en tercera instancia me entrena para mirar de una manera neutra, porque estoy mirando estas cosas y solo mirarla tiene un poder. ujú, Basta con que yo mire, por ejemplo, lo que está produciendo el campo mental para que la intensidad de la realidad, pongo comillas a esto, la realidad de lo que me está planteando mis pensamientos, baje su fuerza, por así es. ejemplo. Sí. Entonces, basta que yo vea unos síntomas físicos como síntomas físicos para que ellos pierdan también su intensidad. Entonces, el reconocimiento me acerca, el reconocimiento me neutraliza y me familiariza con, eso me permite anticiparme a, y me permite también, que es el siguiente paso del proceso, atender propiamente la emoción, porque algo que yo no reconozco y que no conozco y que no sé cómo me comporto yo ante, no puedo atenderlo tampoco, porque representa un elemento tan distante y amenazante que no me da la posibilidad de llegar a él. Entonces, lo primero que se hace con estas dos disciplinas es, uno, reconocer, dos, todo lo que eso me da, ¿no? De cercanía, de tal, y luego los próximos pasos que voy a decir, ustedes van a ver por qué me empoderan en relación a la emoción y por qué me capacitan en relación a la emoción, porque los siguientes pasos son el poder autorregular la emoción, que en el caso de la ansiedad va más por el área de la descarga del exceso de energía que representa la ansiedad en el cuerpo, y la contención, porque detrás de la ansiedad hay una gran sensación de vulnerabilidad y de peligro, como tú lo decías al principio. Entonces, cuando yo puedo, a través de ejercicios muy específicos, descargar esa sensación como de desesperación que uno siente que va como en Sí. ascenso dentro del cuerpo, cuando yo a través de determinados ejercicios yo puedo, uno, traerme al presente, dos, descargar el exceso de energía, y tres, darme la sensación física y anímica de protección y de contención, automáticamente se da un proceso de autorregulación. Y lo que sucede en la ansiedad es que nuestro sistema nervioso simpático está súper activado porque es el que nos avisa del peligro, y lo que Ujú, hacemos con estos ejercicios es activar nuestro sistema parasimpático para que podamos reconocer que ujú, estamos bien, que no está pasando nada terrible, así ni es. nada terrible va a pasar, ¿no? Entonces, Ujú, digamos, el abordaje va, a grosso modo, en reconocimiento, descarga y contención para la autorregulación, y un tercer elemento que yo diría que es la flexibilización. Porque ¿qué pasa con la ansiedad? La ansiedad es un estado anímico, no es que una persona es ansiosa, sino una persona tiene ansiedad en un momento determinado, es un estado anímico, pero ese estado anímico es muy propio de determinadas caracterologías. sí, Todo sí. ser humano puede tener ansiedad, pero normalmente las personas que somos más rígidas o las personas más de caracterología masoquista, es decir, más aguantadores, más Ujú, salvadores, más, tienden a ser más ansiosos. ¿Por qué? Porque la estructura caracterológica hace que la persona sea automáticamente más perfeccionista, sea sí. más dura de Ujú, pensamiento y menos conectada con sus emociones, hace que la persona sea más hipervigilante de las emociones de los demás, que se anticipe más al futuro que otras personas, hace que se centre más o que centre más su valor personal en lo que hace y en cómo, digamos, en lo que representa para otros que lo sí, que en el realmente es en reconocimiento esencia. del otro, sí, sí, eso da Exacto. mucha ansiedad, Entonces, ¿verdad? Sí. entonces, una Ujú, de las cosas que hacen las técnicas psicocorporales es trabajar específicamente con estas caracterologías, ayudándolas a una a descargar y a la otra a flexibilizarse. ujú, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de la rigidez, la persona, digamos, posee una gran estructura que es buenísima que la tenga para muchos aspectos, pero para otras cosas la rigidez pues genera todo esto ujú. y la ansiedad como resultado, ¿no? Entonces, bueno, ahorita cuando te hable de ejercicios puntuales que se pueden hacer, hay muchísimos, pero yo voy a mencionar unos poquitos, unos 6 ejercicios brevemente,
que le pueden mostrar a la gente cómo se puede atender la ansiedad, no solamente para que entiendan un poco más cómo la abordan las técnicas psicocorporales y la meditación, sino también porque son cosas que cualquier persona podría hacer. Una salvedad que iba a mencionar es que estas técnicas que yo voy a mencionar, si bien estamos hablando de ellas aquí hoy y muchos posts que yo hago las mencionan y muchos otros posts que están hoy en día en boga precisamente no por moda, sino porque realmente somos una generación que se está empezando a preocupar por la salud mental, emocional y espiritual del ser humano, afortunadamente. Hay muchísima información sobre esto en las redes sociales, lo cual me parece fantástico. Sin embargo, no debemos confundir el uso de una técnica que es dentro de un proceso más amplio, un camino hacia la autorregulación con la sanación absoluta y con la integración de procesos. Para que tú tengas Así una es. sanación o una integración de un proceso, tú tienes que ir a terapia o tú tienes que hacer un proceso de formación a través de un trabajo, por ejemplo, con las técnicas psicocorporales, o ir a tu consulta regularmente, o ir a clases de meditación. ¿Me Claro, explico? O sea, tienes que hacer claro. un trabajo. Una cosa es el control y la autorregulación de la ansiedad y otra cosa es ver cuál es el origen de por qué eres ansioso y por qué eres ansioso ante algunas situaciones. Eso es. Y eso son dos vías distintas de abordaje. Sí. Exactamente, en las técnicas psicocorporales y en la meditación, al igual que en la psicoterapia que tú trabajas, por supuesto que se da ese proceso de integración, es decir, no solamente se hace esto que yo acabo de mencionar, sino que tú acompañas al cliente hasta que él entiende el origen, las causas y además qué hacer con eso que le está pasando. Pero ver estas técnicas solas no van a generar ese producto. Sin embargo, ¿qué sí hacen por la persona? Permitirle una persona que puede reconocer lo que le está pasando y que puede aplicar o buscar a un profesional que lo acompañe en el proceso de aplicar técnicas que permiten liberar, contener, flexibilizar todos estos procesos con la ansiedad. ¿Qué termina sucediendo con esa persona? Que se empodera, que se da cuenta, uno, que la ansiedad no lo domina a él o a ella, sino que ella puede hacer un manejo y acompañamiento de la ansiedad. Y yo creo que esa es la sanación más profunda, que es darnos cuenta de que nosotros somos capaces de autorregularnos, de que estos son solo emergencias de nuestro campo mental, emocional y físico, y que tenemos capacidad para autorregularnos, solo que tenemos que aprender cómo. Claro. Es que Entonces, para también ir más allá, para poder conocerse y ver por qué, cuál es la causa de la ansiedad, primero hay que controlar la ansiedad, porque desde un estado ansioso es imposible la autoobservación y no se puede la observación objetiva de la situación. Entonces, primer paso, lo que tú estás diciendo para poder entrar en la conciencia real del por qué hay ansiedad. eso es correcto. ¿Qué técnicas? Te voy a mencionar apenas algunas poquitas, porque como te decía, hay muchas, pero por ejemplo, en psicocorporal, cosas que puede utilizar una persona rápidamente antes de tener un proceso ya más intenso con la emoción o con la ansiedad. La respiración 4x4 o lo que llaman respiración de caja, que es inhalar en 4 cuentas, retener en 4 cuentas, exhalar en 4 cuentas y quedarse sin aire 4 cuentas. Hacer esto entre 7 y 10 ciclos antes de, apenas tú estás reconociendo, uy, estoy empezando a tener la respiración más corta, a sentir la opresión en el pecho, a tener la sudoración, voy a esto. ¿Por qué? Porque esto, incluso si yo estoy agitada mentalmente, le mando una señal directa a mi sistema parasimpático, que es el que se encarga de regularnos y de traernos a la homeostasis y al equilibrio, y le dice, estás bien, no está pasando nada en este momento. Entonces, esa es una herramienta rápida, eficaz, donde tú no necesitas ni siquiera retirarte de una situación social o dejar de manejar, sino puedes irla haciendo mientras estás en la vida, por ejemplo. ¿Sí? Sí, me pareciendo. Fíjate que es importante, Marta, porque muchas de las cosas que me preguntan y que presentan pues los pacientes es dentro de los trastornos de ansiedad el ataque de pánico. Y la característica del ataque de pánico es primero la intensidad tan fuerte de lo que es la angustia, el temor,
pero la falta de respiración de aire, o sea, cuando se oprime el pecho, que la gente piensa que hasta tiene hasta un infarto, ¿no? Entonces, Así. esa falta de poder respirar es lo que más asusta a las personas. Entonces, el retomar vamos a decir, la respiración con lo que tú estás dando con esta técnica es importantísimo. Y sobre todo antes de, vamos a decir, de poder perder el control, porque en un ataque de pánico prácticamente se llegan a unos niveles de pérdida del control y vuelve a bajar en minutos, pero es un momento de verdad muy desagradable para las personas. Entonces, ¿cómo reconocer eso antes de que llegue a un punto donde ya no pueda, vamos a decir, retomar esta La técnica que clave tú estás dando? La clave está en el primer paso, que es el reconocimiento. Preguntarte todos los días y hacer varios chequeos al día de Ujú, si tengo síntomas físicos de ansiedad o no, si ujú, estoy teniendo pensamientos de ansiedad o no, ujú, si estoy teniendo comportamientos ansiosos o no, que básicamente, como mencionaba, se engloban en tres grandes categorías. ujú. Comportamientos que implican desinflamiento, comportamientos que implican estar súper acelerado o estar súper disperso o Sí, desenfocado. A veces eso, tenemos los eso, tres al mismo sí, tiempo, sí, pero otras veces tenemos uno u otro o el otro. Y también sí, darnos lo cuenta comentan cuando mucho. estoy... Ah, Por ejemplo, eso de estar como aburrido, como sin motivación, es uno, lo que tú dices. Y el eh, otro es la dispersión, que no terminan de realizar sus actividades que sí, se han propuesto en el día. Así sí. es. Ujú. Y ver si yo estoy huyendo de todo esto o estoy realmente permitiéndome estar con esto. Si una persona se responde estas cuatro preguntas rápidamente, sabe o no si está teniendo ansiedad, si está empezando a tener ansiedad. Entonces, en el momento en el que tú detectes esto, y la idea es hacerte varios check-ins durante el día, yo las personas con las que trabajo con ansiedad, la idea es tener un abordaje varias veces al día, no en el momento que vas a tener Claro. la mega situación, sino que tú durante el día vas haciéndote estas cuatro o cinco preguntas, vas revisando contigo y en el momento en el que tú empiezas a detectar ya desde los signos físicos hasta todos los demás, tú haces uno de estos abordajes o dos o tres, los que tú necesites Ujú. para autorregular y finalizas ese proceso con la contención, que ahorita vamos a hablar de ella, o sea, como ejemplos de cómo hacerla. Ujú. ¿Por qué? Porque esto ayuda a que la persona, por lo menos si no está directo para verse con su terapeuta o si no está en terapia, pues por lo menos pueda hacer una atención inmediata de eso que le está pasando. Ujú. Entonces, el primer paso es el reconocimiento de estos aspectos, que es básicamente hacerte preguntas. ¿Qué estoy sintiendo en mi cuerpo que me indica que tengo ansiedad? ¿Qué estoy pensando que me indica que tengo ansiedad? ¿Cómo me estoy comportando ahorita que tengo ansiedad? ¿Cómo me estoy relacionando con esto que estoy viendo? ¿Yo estoy tratando de quitarme esto rapidito o me puedo quedar con esto un ratico, aunque sean 2 minutos? Esas son Ujú. cuatro preguntas esenciales. ¿Y cómo es el contexto en el que estoy? Está haciendo mucho calor, está haciendo mucho frío, no comí, sí comí, ¿sí? Y sería una quinta pregunta. ¿Qué nivel de regulación física tengo? ¿Dormí suficiente? ¿Comí suficiente? ¿Estoy descansada? ¿Estoy fresca? ¿Hice ejercicio? ¿Estoy hidratada? ¿No estoy hidratada? Estas son 5 preguntas esenciales para una persona con ansiedad. Una vez que esta persona se responde estas preguntas, ahí es donde yo diría que la persona puede aplicar las técnicas, bien sea meditativas o psicocorporales. ¿Por qué? Porque las va a aplicar en ese momento para autorregularse, previendo que esto que está percibiendo de manera incipiente no llegue al tope. Porque una vez que Así. llega al tope, claro, el abordaje es otro. Ujú. Entonces, y es un poco más engorroso. No es que no sea posible, pero es un poquito más difícil, ¿sí? O sea, sobre todo para la persona estando sola. Entonces, lo ideal es que el trabajo anticipatorio te lo da el reconocimiento. ¿Qué otra cosa puede hacer una persona, por ejemplo, una vez que hace como esta detección? Vamos a suponer que está manejando, utilizar una técnica que se llama puesta a tierra, que es la técnica del 5-4-3-2-1. 5 cosas que yo pueda ver en detalle en este instante, 4 cosas que yo pueda tocar de inmediato y concentrarme en la textura diferente de esas 4 cosas, Ujú. 3 cosas que yo pueda escuchar, a donde yo pueda llevar mi atención completa de 3 cositas que pueda escuchar en el ambiente, 2 cosas que pueda oler y una cosa que pueda degustar o saborear.
Si no estamos cerca de nada, lo que hacemos es que saboreamos nuestra propia saliva o el sabor dentro de la boca. Pero si te fijas, estas dos primeras técnicas que hacen, más que autorregular en cuanto a descarga, contención y flexibilización, lo que hacen es llevarnos al momento presente, es decir, nos reentrenan a, exacto, a no anticiparnos al futuro, nos entrenan a conectar con el cuerpo y en esa medida traernos a la tierra. ¿Y qué hace eso? Eso calma todo el proceso de pensamiento y automáticamente lo que sea que el pensamiento está generando a nivel emocional y físico también se calma. Entonces son dos técnicas para alguien que se pueda estar atendiendo o no se pueda estar atendiendo terapéuticamente y que puedes usar rápido. O sea, estoy en la calle, estoy de emergencia, yo uso esto. O estoy recién detectándolo y estoy, no sé, viendo televisión, uso estas técnicas, por ejemplo, porque me ayudan básicamente a activar el parasimpático y a calmarme de manera natural, ¿sí? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Puedo hacer, que es fundamental, o sea, hay muchas cosas como te mencionaba, pero dos cosas que hacemos en psicocorporal y que yo implemento también incluso en la meditación, es que una vez que yo detecto, por ejemplo, vamos a suponer que yo estoy meditando en la mañana, y detecto que tengo ansiedad, porque hago este mismo reconocimiento a través del ascenso-percepción y sintiendo mi respiración, etcétera, ¿no? Cuando me doy cuenta, utilizo la sacudida y el rebote como formas de descarga del exceso de energía que representa la ansiedad. Si tú te fijas, de manera instintiva, cuando nosotros tenemos mucho miedo, el cuerpo tiembla. ¿Por qué? Porque hay un exceso de activación del sistema simpático. Entonces, ¿qué necesita una emoción como la ansiedad, que no es sino un derivado? Soltar, sacar ese exceso. Fíjate que una de las cosas que más describen mis clientes cuando estamos haciendo la exploración es, yo digo, ¿qué estás sintiendo ahorita que sientes ansiedad? Me dice, ganas de correr, ¿no? O sea, inmediatamente es como, quiero salir huyendo de esto, pero también es que el cuerpo está activado. Entonces, una cosa que también se hacen en las sesiones, yo uso en las sesiones de psicocorporal y de meditación, y una persona puede usar, así no esté en terapia, es la sacudida y el rebote, porque son dos formas inmediatas de descarga del exceso de la energía y de la intensidad de esta emoción. ¿Sí? ¿Qué otra cosa se puede implementar? Por ejemplo, ya más para el área, esto para el área de la descarga, para el área de la flexibilización, yo diría que una de las bellezas que tiene la terapia psicocorporal y también la meditación es que lo que se hace cuerpo se hace vida, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que tú vivencias se convierte en tu propia experiencia. Uno sabe lo que es la alegría porque has sentido en el cuerpo la alegría, o sabes lo que es ácido porque lo has probado. Entonces también vas a saber cómo son otras cosas cuando tu cuerpo es capaz de entrar y de probarlas. Entonces, para flexibilizar se utiliza, por ejemplo, el movimiento por segmentos, que es mover partes del cuerpo muy lentamente, porque eso activa el sistema parasimpático, y además porque te saca de ese estado de parálisis, que es una de las respuestas, uno de los mecanismos de defensa que tiene nuestro sistema nervioso simpático, y es muy propia de la ansiedad. De hecho, cuando estamos en ese comportamiento desinflado, estamos así, estamos viendo televisión por dentro en ebullición con ansiedad, pero paralizados. Entonces, son dos reacciones muy primitivas ante el miedo, que es o te paralizas o atacas y corres, ¿no? Entonces, huyes, pues. Y es lo que tú dices, vamos a decir, ya colocado esa sensación de parálisis, de aburrimiento, de poca conexión con lo que están haciendo, una desmotivación, pero lo que están es paralizados desde esa reacción tan primitiva que es la parálisis. Sí. Así es, que que les da la ansiedad. Entonces, mover el cuerpo por segmentos nos saca de la parálisis y además al hacerlo muy despacito te permite entrar en esas sensaciones de calma que es necesario utilizar para podernos entrenar en estar seguros dentro de nuestro propio cuerpo. Qué bueno eso, Marta, porque o sea, uno siempre dice, bueno, hay que hacer ejercicio, ¿no? Y hay muchas personas que, bueno, que de pasar de una vida sedentaria a hacer ejercicio les es difícil. Entonces, cuando escuchan o uno mismo le dice, haz ejercicio físico, lo ven muy difícil y prácticamente no lo toman. Pero cuando uno
le dice, pero haz cualquier movimiento, así vayas, por ejemplo, de la sala a la cocina, ve moviendo el cuerpo, como dices tú, o sea, movimientos segmentados que comiencen decir que tiene. Ya va, Marta, que estás, para mí estás un poquito, Sí, la señal está lenta, pero ok, vamos a esperar. Ahí está. estás, ya estás otra vez. Ok, entonces te escucho eso y me parece interesante porque es eso, o sea, para muchas personas hacer ejercicio o no tienen tiempo, por ejemplo, no tienen tiempo, entonces lo descartan, pero cuando tú se lo presentas así, entonces sí, es otra forma más fácil, más accesible, lo pueden hacer, como yo digo, del cuarto a la cocina, del baño, todos, o sea, movimientos que pueden ir activando el cuerpo. Eso es Qué bueno. correcto. Ujú, También se utiliza, por ejemplo, el movimiento libre asociado a lo que se llama imaginería mental o visualización. La visualización es muy propia o es un elemento que se utiliza muchísimo en meditación y también se utilizan las técnicas somáticas o las técnicas psicocorporales porque lo que significa es visualizar una imagen, en este caso una imagen de evocación sensorial, es decir, que active tus sentidos ujú, para que para trabajar o estimular, por ejemplo, algo que la persona necesita. En el caso de una persona con ansiedad sería la flexibilización. ujú, Entonces, por ejemplo, hacer movimientos libres donde tú te estás imaginando que el agua fluye a través de tu cuerpo o que tú eres ujú. agua, por ejemplo, o que eres una mota de algodón o que tus articulaciones se abren y bostezan como bocas, por ejemplo, le da inmediatamente al cuerpo y al individuo la posibilidad de hacer conexión cuerpo-mente, de volver al momento presente y adicionalmente de reconocer en sí mismo lo que es flexibilizarse y suavizarse Ujú. sin perder control sobre su propia vida. Porque hasta que no lo reconoce la persona, no empieza a sentirse, digamos, cómodo en su propia vulnerabilidad. Y esto es un elemento esencial dentro del campo de la ansiedad, que es nosotros saber que podemos estar seguros aún allí donde estamos frágiles, que Así, tenemos herramientas para estar seguros donde estamos suavecitos, ¿no? Donde en esas zonas sí. que son más Ahora, suaves. fíjate Ajá. lo que se me ocurre, Marta, cuando dices este ejercicio de visualización, entrar en el juego también, o sea, permitirse jugar con uno mismo, con el cuerpo, y eso inmediatamente también, baja la tensión, porque, bueno, abre la posibilidad de la imaginación, la creatividad, y todo estos son procesos que contrarrestan totalmente la ansiedad. Entonces, eso que Totalmente. tú estás diciendo permite que la persona se juegue consigo misma, con la imaginación, y eso también ayuda pues a lo que estamos hablando de la ansiedad. Qué Así bueno. es. Fíjate que va descubriendo, eso que dices es muy importante, porque va, no solo te trae al presente, sino que te suaviza en la imagen que tienes de ti mismo. Las personas perfeccionistas y rígidas Ujú. somos personas también con imágenes muy específicas sobre lo que debe ser. Sí. Entonces, cuando tú juegas con el cuerpo y te suavizas dentro del cuerpo, eso se Ujú. hace vida, eso se hace una realidad posible para ti porque ya la empezaste a saborear desde la vivencia de lo corporal. Y estás trabajando todo, flexibilización, estás trabajando seguridad dentro de tu propio cuerpo, estás Así es. trabajando arraigo, El estás trabajando conocimiento, el conocimiento de tu esquema corporal, ¿no? Tu capacidad de total, moverte y la aceptación de tu cuerpo también, ¿no? totalmente. Y por último, yo te diría que hay dos ejercicios, bueno, dos voy a mencionar, pero hay muchos, Ujú. que se pueden trabajar para la contención, que yo diría que siempre es una etapa fundamental después, o sea, no, después no. Ujú. Hay momentos en donde, por ejemplo, para la tristeza, la contención es el elemento Sí. fundamental que se trabaja a nivel de técnica, pero cuando trabajas otras emociones, yo he visto que es muy efectivo al final incluir la contención. ¿Por qué? Porque es una resignificación de el valor de tu acompañamiento.
quien se está dando esa contención eres tú y tú estás viviendo el efecto de contenerte físicamente, es decir, de darte seguridad. La contención es lo que hacían nuestras mamás cuando nos amamantaban o nos Sí, cargaban. Entonces le recuerda al cuerpo, a toda nuestra memoria afectiva y también a nuestro sistema parasimpático que estamos bien, que estamos seguros, pero esta vez la seguridad nos las estamos dando nosotros. Entonces, hay formas muy sencillas en psicocorporal, como por ejemplo algo que se llama el aleteo de la mariposa, que es este movimiento muy sutil, o usar las manos para hacer leve presión en el pecho como una forma de abrazo o de recordar y traer incluso la fascia de esta zona hacia abajo para relajarla, o el abrazo directo o el toque de zonas del cuerpo para sentir no solo tu propia presencia, sino la sensación de protección y de acompañamiento de ti mismo, el acostarte en posición fetal con almohadas alrededor. Son todas cosas que utilizamos en las sesiones y que adicionalmente una persona que nos está escuchando, por ejemplo, ahorita, las puede usar. No necesariamente va a abrir un proceso con esos, pero sí va a poderse como regular en un momento determinado que lo necesite, entendiéndose que para el proceso de integración necesitamos otras herramientas más que obviamente en un live no las vamos a poder abordar, porque además ya estamos pasadas de tiempo, pero digamos, estos son elementos que sí pueden ayudarte de manera inmediata, con los cuales fíjate que estás trabajando reconocimiento, descarga, autorregulación, flexibilización y contención. y contención. Fíjate que con lo que dice de la contención, de uno mismo tocarse y apretarse, también es reforzar la autoconfianza de que uno mismo se puede cuidar, ¿no? Sentir que uno mismo está capacitado para cuidarse. Claro, después de todo este proceso previo que tú has comentado, que la persona se sienta segura de que no, de que a sí mismo se puede cuidar, ¿no? Porque muchas de las cosas que dan ansiedad y que van cayendo como en un espiral o como en una bola de nieve, como yo digo, es que la ansiedad causa la sensación de que no puedes contigo mismo ni con la situación, porque se pierde la objetividad de lo que se está evaluando o la situación que se está enfrentando. Entonces la persona se siente totalmente sola con respecto a sí misma. Y esa sensación de tocarse y apretarse es reforzar la confianza en sí mismo, decir, yo puedo cuidarme a sí mismo. Así Es es. importante esa parte también de la contención, bien Así. interesante, Marta. Uh-huh. Y el proceso adicional, digamos, que se da ya dentro de un contexto terapéutico, Uh-huh. es que una vez que la persona puede hacer todo este abordaje de reconocimiento y de autorregulación somatoemocional y de eso, de acompañarse y entrenarse para traerse al presente, etcétera, etcétera, viene esa etapa que tú acabas de mencionar, que es la de la integración, que es precisamente que la persona se dé cuenta de todo esto que puede hacer por sí misma Uh-huh. o por sí mismo, no solo ante esta emoción, sino ante cualquier emoción. Porque ¿qué es lo que replantea un poco la ansiedad? La ansiedad, como el resto de las emociones, son grandes mensajeros de la relación que estamos sosteniendo con nosotros mismos y de qué tanto estamos nosotros atendiéndonos física, mental, emocional y energéticamente y relacionalmente, ¿no? Sí. Entonces, fíjate que lo que invita es a la regulación, pero una regulación en un sentido amplio, a que nos regulemos biológicamente o físicamente, con comida, sueño, etcétera, etcétera, a que nos regulemos nosotros a nivel emocional, a nivel mental, a nivel energético y corporal, y a que más nos regulemos en el cómo nos relacionamos con nosotros mismos y el entorno del cual nos rodeamos. Tú mencionaste ahorita el tema del entorno y eso es muy importante. O sea, la persona probablemente no está sola, pero la ansiedad hace que se sienta mucho más sola de lo que realmente está. Entonces, ese es un contexto también a cuidar. Es decir, es como tú esto que descubres a través del cuerpo lo llevas a las acciones, es decir, cómo me hablo con más amabilidad, cómo me trato con más amabilidad, cómo me miro a mí misma con más amabilidad, y en ese proceso de cambio en la relación, por supuesto que hay un cambio también en la emergencia de la emoción de la ansiedad. Veo ahí que una persona preguntaba, por ejemplo, si se puede curar la ansiedad, y yo diría,
más que curarla, yo te diría que cuando uno hace todos estos procesos, uno descubre que no es algo que necesitas eliminar, Ujú. sino que lo que necesitaba cambiar era la relación que tú sostenías con ella. Y cuando cambia esa Así es. relación, de una relación de resistencia a una relación cuasi amorosa, pudiera yo decir, cambia completamente la presencia de la ansiedad, ¿sí? Claro, Y de cualquier otra emoción. así es. Bueno, como decíamos al principio, la ansiedad es una emoción coherente con alguna situación, ¿no? Es lo que nos permite a nosotros saber que algo va a suceder. Ahora, que eso no escale a una intensidad inmanejable que bloquee, que paralice o que cause mucho miedo, es la idea. O sea, es decir, la buena gestión de esa ansiedad frente a lo que se está sucediendo, ¿no? Este, ahora, te iba a comentar, Marta, ahora que estamos hablando de todo esto, también, por ejemplo, la parte que tú dices al principio del reconocimiento de la ansiedad, bueno, yo le llamo un poco el tomar conciencia, ¿no? De qué es lo que uno está sintiendo y por qué. Porque muchas personas sienten ansiedad y a veces no saben ni siquiera por qué, sino que es el día a día que vamos a decir, que están sintiendo ansiedad, pero no se han detenido a ver qué situación del día, de la vida, bien sea en la familia, en el trabajo o personal, les está causando ansiedad. Y muchas veces es incluso el no permitirse espacios personales, espacios más de diversión, relajación, sino que están, bueno, con ese temor de la lucha del día a día, ¿no? Entonces, ese primer reconocimiento de la ansiedad que va cambiando y va, vamos a decir, distorsionando la evaluación de lo que está sucediendo, de cómo se siente consigo mismo, es decir, cómo distorsiona hasta la autoestima de la persona, ¿no? Cómo va Ujú. destruyendo la autoestima porque se van sintiendo incapaces, inseguros, porque eso es parte de los sentimientos que ocasiona la ansiedad. Bueno, se va viviendo en función prácticamente del cumplir con el afuera, ¿no? Que era lo que estábamos hablando hace rato, de la necesidad del reconocimiento, de ser, de estar bien visto, ¿no? Muchas personas hacen algo y se quedan pensando y pensando que si lo que dije fue agradable, si lo que dije estuvo bien, y se quedan sobrepensando, ¿no? Todo esto te lo digo porque me acordé mucho de ti, porque vi la película Intensamente 2. No sé si me imagino que tú la viste No ya la he o visto no la has visto. todavía. Marta, no, tienes que verla. Tienes que verla porque es muy interesante esto de cómo la creencia hacia sí mismo, toda esta base de lo que uno es, la autoestima, el autoconocimiento, se comienza a perder y a distorsionar en la medida en que la ansiedad va aumentando, ¿no? Y se vive para el afuera, lo refleja bastante bien esta película. Se me pareció interesante y me acordé mucho de ti cuando la vi. Pero bueno, Marta, interesante todo esto porque fíjate, las personas necesitan mucho de estas técnicas que la puedan hacer en su casa, que las puedan hacer, como dices tú, en el carro, que las puedan hacer en el trabajo, caminando. Bueno, porque es justo en el momento donde se presenta la ansiedad. Porque ellos pueden ir luego a, vamos a decir, a una terapia, a una psicoterapia, pero vamos a decir, la situación molesta o la situación de temor que les ocasiona la ansiedad es en ese momento y es allí donde ellos quieren realmente poder combatir o gestionar la ansiedad justo en ese momento, sobre todo con los ataques de pánico que son los que más, vamos a decir, desestabilizan, ¿no? Porque es un trastorno muy intenso que además desencadena una ansiedad generalizada, porque el miedo a que no te dé un ataque de pánico o a que aparezca otra vez un ataque de pánico, va generando entre uno y otro un miedo latente, ¿no? Entonces cuando vemos la persona está inmersa en una gran ansiedad. Y eso es lo que realmente necesitan las personas, lo que tú estás diciendo, que en el momento justo que comienzan las primeras señales de angustia, de ansiedad, puedan tener las herramientas para poder controlarlas y controlarla no solamente a nivel corporal, sino que la mente en ese momento pueda bajar la intensidad de esa distorsión que se va Sí, teniendo de la realidad. tú mencionabas algo ahí muy importante ahorita cuando dices lo del tema, la palabra distorsión, Ujú. que en esa etapa del reconocimiento y también gracias al proceso de regulación por medio de estas técnicas
bien sea meditativas o psicocorporales, hay una cosa que también sucede, que es saber diferenciar cuando la ansiedad es un indicador, en efecto, de circunstancias realmente amenazantes frente a la cual la persona tiene que tomar medidas desde físicas hasta de otro tipo, y cuando la ansiedad realmente es producto de la forma como nos estamos relacionando con nosotros mismos. Yo diría que hay algunas situaciones específicas, por ejemplo, vienen a robarte y obviamente que la ansiedad que se dispara o quizás hasta pues algún Claro. trastorno postraumático es producto de una situación de amenaza física real. Pero en general, la ansiedad te informa, al igual que el resto de las emociones, sí de cosas del contexto, pero mucho más del cómo tú estás relacionándote contigo y con ese contexto. Entonces, poder descubrir eso también a través de los procesos terapéuticos, bien sea con la psicología clínica, bien sea con las técnicas psicocorporales, bien sea incluso con la meditación, le permite a una persona también ser un poco más libre, porque no todo es peligro. Hay ciertas cosas que son peligros físicos, pero hay otros peligros, entre comillas, que son más en el ámbito de lo relacional, de lo circunstancial y del mundo interno, Así. sobre los cuales tenemos absoluta injerencia. Entonces, tú atendiendo Ok. a esto, vas a tener injerencia sobre esos procesos. Vamos a suponer que me siento ansiosa porque mi esposo tiene un ritmo diferente a mí y me invita a ir en ese ritmo. Si yo soy capaz de ver esto y de reconocer mis propias señales y mis propios límites y me doy cuenta que estoy teniendo ansiedad por esto, con poner el límite, por ejemplo, y poner mis propios tiempos y manejarme mis propios tiempos, respetando los suyos y los míos, hay un cambio total. Así. ¿Ves? Pero esa posibilidad de accionar sobre viene dada por la toma de conciencia, como decías tú. Donde Así. hay conciencia hay cambio, pero si no hay conciencia no se Sí, puede realmente hacer mucho en relación a sí. ninguna cosa. Fíjate, Marta, tenemos aquí a Nicole Oles. Nicoles. Ella dice que ha sufrido de ataques de ansiedad y que lo ha podido superar o que ha aprendido a superarlo sola. Es interesante, ¿no? Porque de verdad que esto es un ataque bastante desequilibrador, pues desequilibrante de la vida y que ella misma haya podido lograrlo, de verdad que es muy valiente. Sin embargo, bueno, Marta ha dado una cantidad de técnicas que te van a ayudar. Y Jennifer, por otro lado, dice, mi ansiedad no me deja dormir por las noches, sobrepienso mucho. Es lo que yo te digo, o sea, el pensar en las noches. Yo, a muchas veces algunos pacientes que están pasando por una situación específica que les está causando esta rumiación, como realmente se dice, ¿no? Que es el sobrepensar. Yo les digo que se permitan en el día una hora, por lo menos, para poder en ese momento pensar todo lo que es relacionado a esa situación y que lo saquen de la noche, ¿no? O sea, un poco decir, ¿por qué pasa? Porque en la noche es cuando no estamos distraídos con las actividades diarias y es allí donde empezamos a tratar de arreglar ese problema porque estamos, vamos a decir, solos con el problema. Entonces, lo llevamos a las horas de la noche para ver soluciones, para pensar en él. Pero entonces es bajarlo al día y darle su espacio al problema y poder pensar sobre el problema en el día, todo lo que se ocurra, las angustias, las soluciones en ese momento. Sin embargo, no quiere decir que no pueda aparecer nuevamente en la noche o que en el momento del día el estar pensando en el problema también traiga ansiedad. Sí, No sé, Marta, si yo tienes te, yo, algo que sí, recomendarle a sí, Jennifer. sí, sí, Ujú, sí, cómo no. Fíjate, el proceso de ir a dormir es un proceso bastante más complejo de lo que uno cree, ujú, porque tiene muchísimo que ver con qué tan activado o no está nuestro sistema simpático o parasimpático. ujú, Entonces, hay técnicas específicas que uno puede usar y que necesitamos usar en esta vida, como mencionábamos al principio, tan rápida, tan desconectada, tan pendientes de las pantallas, que son activadores por el tipo de luces de nuestro sistema simpático, ujú, etcétera, etcétera. Hay técnicas físicas que se pueden usar para calmarnos antes de llegar a dormir. ujú, Y hay cosas que podemos hacer que además favorecen un sueño mucho más reparador. Por ujú, ejemplo, el uso de pantallas, eliminarlo por lo menos una hora antes de irnos a dormir.
el tomar tés que pueden realmente ayudarnos a dormir, como por ejemplo tés que tengan valeriana o que tengan jazmín no, perdón, lavanda, ayudan tremendamente a calmar el sistema nervioso. Y hay algunos ejercicios físicos que yo puedo ir posteando a lo largo de estos próximos días, porque son más de mostrar y ahorita ya no nos va a dar tiempo, pero sí son como ejercicios de regulación del sistema parasimpático justo para dormir. Entonces, que es interesante que los hagamos, así como una rutina, por ejemplo, apago la televisión, hago registro escrito de cómo fue mi día, agradezco por lo menos 3 cosas del día, en vez de hacer recuento de lo que tengo por hacer o de toda la problemática que tengo, como decías tú, me centro en cosas que haya realizado y en cosas que tengo para agradecer profundamente en el día de hoy. Que ese sea como una especie, o sea, que el diseño de la noche sea como un ritual que nos tome por lo menos unos 20 minutos, quizás, o 30 minutos antes de irnos a dormir, que incluya estos ejercicios físicos que yo les voy a ir posteando en estos días y que ayudan tremendamente a calmar el sistema nervioso simpático. Entonces, eso va a ir generando que progresivamente, incluso a veces muy rápido, nosotros logremos un sueño conciliador y profundo sin tantísimo esfuerzo, ¿no? Otra cosa es que veía acá 2 preguntas muy importantes. Hay una persona que pregunta si una enfermedad puede ser causante de ansiedad y la respuesta es sí, absolutamente. Por eso las personas con cualquier tipo de condición es maravilloso si Problemas buscan de tiroides, claro, una de las cosas que puede causar ansiedad son problemas de tiroides. el cáncer, y cuando hay tratamientos Claro, para cáncer puede producir exactamente. muchísima ansiedad. El COVID puede producir ansiedad, es decir, hay muchas enfermedades que están asociadas a una activación de una química cerebral que favorece la ansiedad. Aunque no es una enfermedad, por ejemplo, el déficit de atención y el trastorno de hiperactividad no es una enfermedad, sino una condición, pero sí, las personas que tienen el déficit de atención y el trastorno de hiperactividad pueden tender a ser más ansiedad que otras personas. Entonces sí, hay condiciones orgánicas que nos llevan a presentar ansiedad. Sí, incluso hay Igual, una persona que pregunta si la abstinencia causa ansiedad, también causa ansiedad. Para sí, responder de y, una vez esto sí, y el consumo de estupefacientes también puede favorecer la ansiedad, o sea, ambas cosas pueden favorecer la ansiedad. Hay una persona aquí que decía que lo que ha hecho es, no ha logrado manejarlo sola, entonces lo que ha hecho es ignorarlo y que si eso es sano. Mi respuesta es que no, porque a la larga igualito la raíz de la emoción no está atendida. Entonces, básicamente, digamos, en ese proceso de reconocimiento, tu respuesta, si yo te preguntara, por ejemplo, qué tanto aceptas o luchas con la ansiedad, realmente estás en resistencia. Y todo claro, lo que uno resiste, persiste. En cambio, todo aquello que uno, digamos, se permite experimentar, la naturaleza de toda cosa orgánica es que tiene un ascenso y luego un descenso. Toda sí, emoción, como cualquier proceso físico, va a crecer y luego se va a desaparecer. sí. Aquí hay una persona IM12 que preguntaba lo de la abstinencia, que dice que usualmente me refugio en el cigarrillo, contraproducente, pero alivia la ansiedad momentáneamente. Creo que la distrae, no es que la alivia. Y bueno, estás buscando una solución ocasionando un problema, ¿no? Porque además vas a aumentar pues el consumo de cigarrillo y eso puede traerte otro tipo de problemas. Vamos a ver qué más hay por aquí. No sé si quieras añadir algo allí. Hay una persona que dice que le da mucha ansiedad manejar, montarse en el carro. Habría que también ver de las causas, por lo menos, sobre la ansiedad. A veces son situaciones traumáticas que han sucedido en el pasado, ¿no? ¿Qué experiencia ha tenido en el manejando? Si ha tenido accidentes o algo asociado también a lo que es manejar, ¿no? La Sí. confianza en tú misma también. Temblo, aquí dice universo, tiemblo cada vez que voy a comer en público, me tiemblan las manos. Ok, fíjate, esto es ansiedad, evidentemente, y pudiera ser el tipo de ansiedad que se llama fobia, ¿no? Una fobia social. A lo mejor habría que te dar mucha pena comer o enfrentarte a las personas cuando comes y te tiemblan las manos. Todo lo que Marta ha comentado es aplicable a cualquier tipo de circunstancia donde haya ansiedad, ¿no? Ujú, ujú. Okay. Controlar los temblores en las manos.
Ok. Nicole nos está contando su experiencia de que antes no hablaba con nadie porque sentía que molestaba y se sentía vulnerable. Pero fíjate qué importante después poder reconocerlo, ¿no? Que fue cuando ella lo logró. Ok, ¿algún consejo para calmar la ansiedad cuando voy a manejar? Ah, este es el que me dice, ¿no? Bueno, lo que ha Sí, dado... Ujú. sí, Dime, hay Marta. una cosa muy interesante en relación al tema del manejo, que como decías tú, por un lado está arraigado en traumas y en experiencias de pronto de accidentes en donde se ha estado, etcétera, que sí Ujú. requerirían, digamos, de un acompañamiento de un facilitador o de un psicólogo para poder, digamos, adentrarse en ese camino y desandarlo, ¿no? O Ujú. sea, volver a Sí, replantearse la experiencia. Pero decodificar hay cosas, esa experiencia. sí, Sí. sí, Ujú. pero hay cosas inmediatas que sí puede hacer la persona, porque también sucede con el tema del manejo, que hay una, digamos, una gran asociación de quiénes somos en relación a lo que podemos o no podemos hacer. Entonces, una técnica que yo he utilizado, por ejemplo, con alguno que otro cliente que tiene temas con el manejo, es un poco desasociar desapegar la imagen de sí mismo cuando maneja, ver el acto del manejo como una acción física y Ujú. no como una acción asociada a lo que yo sé o puedo hacer o no puedo hacer o no sé hacer en mi vida, sino más bien es un acto físico, es un acto en donde yo puedo sentir el asiento, Exacto. sentir el aire, No es una observar, evaluación. no Ujú. es No es una un evaluación, examen, es una evaluación. no, Exacto. no, 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 Ujú. convertirlo en un acto neutro, en un acto Así físico. Uh-huh. es. Bueno, aquí dice que en la mayoría del tiempo la ansiedad es causada por el mismo consumo del cigarrillo. Yo creo, y me atrevo a decir esto, que es que estás distrayéndote mucho la ansiedad con el cigarrillo y estás cayendo en una lucha con el cigarrillo pensando que es la que te ocasiona la ansiedad. Uh-huh. Pudiera ser, pero creo que estás, vamos a decir, enfocándote o no mirando más allá, sino que estás peleando con el cigarro de una manera como distractor de la ansiedad. Esa es la impresión Uh-huh. que me da. Ok, vamos a ver qué más hay por aquí, Marta, antes de terminar. Jennifer, cuando me dan ataques de ansiedad, escribo todo lo que me está causando esto y me siento mejor. ¿Eso está bien? Excelente, Bueno, excelente, maravilloso, maravilloso herramienta porque eso es lo que se llama registro escrito o journaling en inglés y básicamente lo que te permite es, primero, drenar, es una forma de descarga y segundo, es una forma de objetivación porque en la medida en que tú ves lo que está escrito también puedes mirar con más perspectiva. Es una forma cuasi meditativa o también digamos, somatoemocional de uno poner afuera algo que está sobrecargándote. Así que es una súper, súper herramienta la escritura, claro que sí. Uh-huh. ok, fíjate aquí, Marta, hay una pregunta interesante. Dice, doctora, en ocasiones tengo ansiedad y no quiero salir de la casa. Esto normalmente se llama agorafobia, ¿no? Cuando las personas por tanto miedo o ansiedad no quieren salir de la casa. Bueno, yo normalmente a qué acostumbro, primero, el tratamiento de la ansiedad, creo que con las técnicas que Marta ha dado, importante desde casa, pero pudiera hacer algún tipo de, vamos a decir, de ejercicio de salir poco a poco a distancias muy cortas con un objetivo directo de lo que vas a hacer y luego regresas, ¿no? Es algo más conductual para que puedas ir manejando el pensamiento con respecto a que cuando salgas de la casa no quedas tu pensamiento abierto a que va a pasar cualquier cosa o que vas a hacer cualquier cosa, sino que tienes un objetivo directo, vas, lo haces y regresas. Un poco para entrenar la mente a que no te tome el pensamiento ansioso, sino que seas tú quien tome tu mente cada vez que vayas a salir a la calle. A ver, Marta, ¿qué le recomiendas a esta persona? Sí, no, lo que tú planteas es buenísimo porque cuando te enfrentas a la situación de una manera, eso sí, muy, muy pequeña, muy controlada, justamente, aun cuando vaya a haber una cierta emergencia de ansiedad, Ujú. hay también un tener que atravesar, ¿no? Mientras permanecemos dentro de la casa, no estamos atravesando la emoción. Es la Así es. forma precisamente, así como otros, por ejemplo, evadimos la ansiedad trabajando, la señora, estando en esta zona, digamos, de resguardo, Ujú.
evita también su ansiedad, pero la ansiedad sigue estando allí. Entonces, ese salir, ese ponerse a prueba en la situación difícil, Ujú. progresivamente y con una meta, como tú lo planteas, muy específica, hace que el cuerpo atraviese el peligro, entre comillas, y se dé cuenta que lo puede atravesar, que no Así es. murió en el proceso de atravesarlo. Y eso es una tremenda liberación para una persona con una fobia como esta, Sí, ¿no? ella Ujú. acompañado y como tú dices, al exponerse inmediatamente a la sensación de ansiedad, poder entonces comenzar a hacer las técnicas que tú le has dado, porque mientras está resguardada, no conecta y no comienza a entrenar. Fíjate, aquí hay otra pregunta importante ya para finalizar, Marta. Dice, ¿cómo se puede prevenir la ansiedad ante una discusión de pareja o rompimiento? ¿Cómo evitar el desespero ante la pérdida? Bueno, aquí hay dos cosas, ¿no? Una que es la ansiedad en el momento en que se va a discutir con una pareja o con cualquier persona. Y luego es la ansiedad o la desesperación que da esa pérdida, ¿no? Ese desapego en ese momento. Este, Sí, dime. hay dos cosas. Yo creo que sigue estando dentro de esta misma lógica de trabajo en donde el reconocimiento de algo es súper importante o la toma de conciencia. Es decir, cuando tú sabes que algo se va a dar o se está dando, eso te permite anticiparte. Hay una cosa que se trabaja muchísimo en psicocorporal, que es el arraigo. El arraigo es una técnica física de conectarnos con la tierra, no solamente por el balance energético que esto hace en nuestro cuerpo y lo que reporta para la salud, sino porque te da seguridad y te da asiento en tu propio cuerpo. Entonces no estás buscando la seguridad en lo que dices o en cómo te comportas, sino en el propio cuerpo. El cuerpo se convierte en un espacio de asiento para que tú entonces puedas ir a la situación difícil. Eso es una forma, es decir, sé que vamos a tener una conversación difícil, bueno, me arraigo antes, me arraigo durante y me arraigo después. Adicionalmente, uso técnicas de regulación para precisamente manejar mi emoción, preferiblemente antes, para no llevar a la situación, digamos, toda la proyección de mis contenidos internos, sino para ir un poco a la situación lo más clara posible. Si estoy ya en la situación y me tomó por sorpresa, bueno, usar el arraigo es muy importante y usar la respiración. De repente, en vez de responder, escuchar un poco más, respirar profundamente, sintiendo todo lo que está pasando en mi cuerpo e incluso reconocer allí los límites personales. Es decir, estoy viendo que la otra persona está perdiendo el control y yo también, pedir un tiempo fuera, plantear, mira, en este momento no estamos llegando a nada, estamos teniendo una conversación que se está saliendo de los límites y es una discusión. ¿Qué tal si cada uno se regula y luego regresamos y conversamos sobre esto desde un espacio un poco más tranquilo y procesado? ¿Sí? Esa es una forma. Y después de una conversación difícil, ¿qué queda? Pues queda obviamente relacionarnos con nuestra emoción. Por eso es que son importantísimas estas técnicas y estas disciplinas, porque ¿qué pasa con ellas? Que son una práctica. Hay algo que dice Eckhart Tolle que a mí me parece bellísimo y maravilloso y al mismo tiempo duro, que es, si tú nunca has practicado la presencia, en un momento de emergencia, la presencia no va a estar. ¿Qué es la presencia? La presencia son muchas cosas. La presencia es tu propia conciencia allí contigo. La presencia también puede ser Dios, es decir, una supraconciencia que te acompaña, es decir, una capacidad de verte más allá de lo mental inclusive, es decir, es como una capacidad por encima de la capacidad, pero eso no va a estar cuando eso no es una práctica de tu vida. Entonces, hay que hacerse presente para que la presencia esté todo el tiempo o lo más posible, o para que cuando yo tengo una emergencia como una discusión, haya algo dentro de mí que pueda decir, uy, retorna, o sea, te fuiste para otro lado y esto se está saliendo de control, vamos a regresar y vamos a acompañarnos aquí un momento antes de continuar, ¿ves? Entonces, lo importante de esto es no que la persona que está preguntando sienta que no hay solución, todo lo contrario, hay muchísimas, pero es importante hacerlas prácticas y hacerlas parte de la vida cotidiana de uno, para que en estas situaciones que son nuestras pruebas máximas tengamos con qué responder, ¿no? Sí.
Bueno, fíjate, Ujú. Marta, hay varias preguntas acá. Vamos a ver si podemos. Estamos pasadísimas, Estamos pasadísimos de pero si tiempo la como gente nos siempre. acompaña, bueno. Ok, fíjate, bueno, la persona que le daba miedo manejar ciertamente tuvo un incidente en un automóvil, entonces eso le desencadenó el miedo. Este, ya va, espérame que ahora se me perdió la pregunta. Ajá. Fíjate, esto interesante, que era lo que estábamos hablando al principio. A veces siento que confundo tranquilidad con aburrimiento y el aburrimiento me da ansiedad. ¿Cómo puedo controlar eso, no? Lo de esa sensación de aburrimiento porque está paralizado por la ansiedad, que era lo que hablábamos al principio, ¿no? Sí, es Ciertamente, dime. para mí fue todo un descubrimiento. Yo me considero una persona que tiene con cierta frecuencia ansiedad por ser rígida y perfeccionista. Y un gran descubrimiento para mí acerca de la ansiedad fue darme cuenta que podía generar desenfoque y que podía generar desinflamiento o desánimo. Sí, inmediatamente que tenía desánimo, como soy una persona muy proactiva, muy también de hacer, de lograr y tal, cuando yo me encontraba allí me pasaba lo mismo que esta persona que está haciendo la pregunta, es decir, inmediatamente el cuestionamiento era como, ¿qué pasa conmigo que yo estoy aquí? Cuando tengo, no sé, el proyecto tal que tengo que ir a corregir o tengo, no sé, tal curso que compré y no me he metido a hacerlo, por ejemplo, ¿no? Hasta que entendí que eran manifestaciones de mi ansiedad. Entonces, entender esto es súper importante porque ¿qué te da saber eso? Ir y atenderlo, usa alguna de estas técnicas que hemos hablado aquí hoy. Si es posible, busca un facilitador o un terapeuta que esté a tu alcance en tu país o que puedas ver a nivel virtual, que esté a tu alcance económico. Siempre hay que buscar lo que se ajuste a uno. Busquen información al respecto, porque mientras más nutridos estemos con estas cosas, más nos podemos ayudar a nosotros mismos. Claro, no información alarmista, es decir, no me voy a poner a leer temas, no sé, químicos sobre ansiedad, porque a una persona ansiosa eso más bien la puede sobrecargar, pero es como más, ¿cuál es esa búsqueda de ayudas prácticas o de técnicas prácticas e inmediatas que tú puedas implementar que te puedan ayudar con esto, ¿no? Digo, partiendo de ese entender cómo se manifiesta la ansiedad, cuáles son los comportamientos que nos genera. Uh-huh. Excelente. Bueno, Marta, para finalizar, siempre digo eso, pero si o tomo otra. Ahora sí. Ajá, ahora sí. Con Rose Milli Malaver, dice, tuve mi primer crisis de ansiedad. Creo que esto viene a mí desde que soy mamá. Esto me hace sentir culpable con mi hija. ¿Es algo normal? Bueno, fíjate, es importante porque yo he visto que a muchas crisis de ansiedad o, vamos a decir, personalidades ansiosas comienzan con las crisis de ansiedad cuando tienen hijos y sobre todo el pensamiento ansioso gira en torno del miedo a morir y dejar a los niños sin mamá o descuidados, pues. Sí. Este, y, o también, bueno, que algo le pase al niño, obviamente, que más o menos es el sentimiento de las mamás más común, ¿no? Que cuidado con esto, pero la ansiedad que se produce cuando se es mamá, el temor de morir y dejar al niño sin cuidado, ¿no? Sí, eso Ella, es normal. sí, Uh-huh. ella pregunta que si es normal. Es normal, a lo mejor el sentirse mal o culpable, pero no es normal vivir con esta ansiedad. O sea, no sería lo ideal vivir así, con esta angustia, Sí. dependiendo al nivel, por supuesto. O sea, cuando estamos hablando de ansiedad es porque algo se le empieza a hacer incómodo con esta sensación de temor a morir y dejar al niño sin, o al hijo sin cuidado, ¿no? Cuando Uh-huh. esto se vuelve incómodo y comienza a tomar otras áreas de la vida y se vuelve, vamos a decir, algo que comienza a ser sobreprotectora o alguna serie de situaciones, eh, no es, ya no sería normal desde el punto de vista de que no se puede vivir todo el tiempo así. Ahora, que te sientas culpable con tu hija, entiendo que es porque a lo mejor eh, le, has, le has dado, no sé, un ambiente muy lleno de ansiedad. La verdad que habría que ver más en qué situación estás, ¿no? Habría que como que indagar un poco más por qué se presenta esta ansiedad. Pero puede ser normal,
pero hay que gestionar para que no subpase pues a unos niveles superiores y además puede pasar allí por algunas otras situaciones de infancia, miedos al abandono, miedos a la pérdida, que se están reactivando cuando se es mamá. Y eso puede reactivar algunos sentimientos de ansiedad. Así es. Sí, es O totalmente normal por razones hormonales, por razones del también, nivel de vulnerabilidad que implica ujú, ser madre. Es vulnerabilidad no solamente por lo que representa la cría desde un ujú, punto de vista primario, sí, sino además también la vulnerabilidad que implica porque toca aspectos ancestrales que traemos de nuestra madre y de nuestras abuelas, no solo de lo que nos han narrado en torno a la maternidad, sino lo que pudimos percibir hasta energéticamente en ellas. así es, Entonces es totalmente normal que lo sienta, pero como dices tú, el asunto es atenderlo claro. para que pues tenga una vida plena y pueda relacionarse con esa experiencia de la maternidad de un espacio de disfrute y de confianza. Ok. Uh-huh. Bueno, Marta, ya vamos a finalizar. Sí, Aquí hay sí. personas que están pidiendo tu Instagram, creo que está anotado ahí ya, @bienestar piso Ananda. Y bueno, primero agradecerte el espacio, la amistad. Este, Un pero gusto y quería un que privilegio. finalizáramos, Marta, con tu libro, que converses un poquito sobre tu libro y nos invites a leerlo. Sí, bueno, brevísimamente les digo que escribí un libro que se publicó en el 2020, 2021, que se llama La meditación, un camino a casa, y que es un Ujú, libro fundamentalmente que encierra un método de meditación, mi propio método de meditación, producto de tanto mi proceso de estudio como mi proceso de trabajo con la meditación a nivel personal y con mis propios clientes. Y justamente yo creo que es una de esas herramientas que ayudan con este tipo de procesos. ¿Por qué? Porque el proceso psicoterapéutico tú lo haces acompañado de un facilitador o de un psicólogo, como es tu caso. Pero la meditación yo he encontrado, tanto a nivel personal como a nivel de lo que hago con mis clientes, que es una disciplina que te ayuda a acompañarte en paralelo a cualquier proceso que tú estés haciendo de autodescubrimiento y de integración de tu vida. Entonces, digamos, es un libro sencillito, corto, que justamente lo que busca es que la persona se adueñe de la disciplina, cree incluso sus propias meditaciones, entienda lo que está detrás, es decir, cómo está compuesta la meditación de alguna manera, qué es lo estructural en la meditación y cuáles son esos componentes que estudia la meditación, es decir, cómo trabajar mente, cuerpo, emoción y energía desde la meditación, precisamente para que tú puedas acompañarte a través de todos los procesos, sea la ansiedad u otros. está Entonces, bien, de eso se trata. qué bueno, Marta. Bueno, mucho éxito, Marta. Muchas Bueno, lo gracias. vamos a dejar hasta aquí y Sí, bueno, vamos a ver si planificamos otro y estamos seguro, anunciándole entonces a los seguidores. Gracias, seguro. Marta. Un abrazo grande. Gracias a todos. Y a Chao. ti. Un beso gigante. Chao.